Reciban un saludo fraternal en nombre de mis compañeros Enrique y también de Carlos y del mío propio Gustavo, para estudiar las lecciones de la escuela sabática que en este trimestre ha titulado Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. Es un título que tiene por qué tocarnos, tiene por qué preocuparnos y tiene por qué darnos pertenencia y meternos dentro de las circunstancias en que nos toca vivir. Pero en esta semana estaremos estudiando el poder de Jesús exaltado. Entonces vamos a orar para que la bendición de Dios esté con nosotros. Allá donde estamos o estéis, podéis inclinar el rostro, vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias asimismo por permitirnos abrir la carta del apóstol San Pablo a los Efesios y encontrar joyas que, al comparar la convivencia de la vida cristiana en los tiempos de Pablo y en la iglesia de Éfeso, con la convivencia en nuestros tiempos, tiene por qué dejarnos lecciones de vida, para evitar, para crecer y para acercarnos más a Dios. Oro por cada persona que está allí escuchándonos, viéndonos por los medios audiovisuales, que la bendición de Dios esté con todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos, compañeros, en el tema de esta semana, que sin duda tiene por qué tocarnos, tiene por qué inspirarnos a vivir vidas más santas y prepararnos para el cielo. El poder de Jesús, del poder del Jesús exaltado. Porque recuerden que el Jesús exaltado fue el Jesús muerto y resucitado, y que ascendió al cielo y que intercede por nosotros, pero dejó aquí en la tierra a su sucesor, al auténtico vicario Filis Dei, el vicario de Cristo Jesús. Entonces estamos en esa aventura del estudio de esta semana, Carlos. El texto clave tiene lecciones importantes para nosotros y nos enruta. Uh-huh. Bueno, el texto se encuentra en Efesios, en el capítulo 1 y en los versículos 19 y 20, y nos dice: mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder de Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Es interesante, ¿no? Porque nos presenta un Dios poderoso. Muchas veces la imagen, también se transmite una imagen de Jesús en esta tierra, el Dios humano, ¿no? Dios en esta tierra sufriente, pasando momentos complejos, y mucha gente lo interpretaba como una parte de debilidad, ¿no? Porque no entendían verdaderamente dónde estaba su poder, ¿no? En el amor, en todas aquellas características que dan lugar al carácter de Dios, ¿no? Y aquí habla de un Dios, de un Jesús poderoso, exaltado. Nos tiene que hacer también pensar, ¿no? En manos de quién estamos, del más poderoso, ¿no? Del Rey de Reyes. Uno se pregunta, ¿qué fue lo que hizo que la iglesia cristiana creciera tan extraordinariamente, tan exponencialmente? ¿Qué fue lo que hizo que de 12 personas se convirtiera en los primeros 100 años en más de 1.200.000 personas? De la época. En esa época, es decir, ¿qué fue lo que hizo? Es decir, se rompió todos los récords, todas las estadísticas. Yo creo que hay dos elementos, Gustavo. Yo creo que hay dos elementos. Y el primero es el personaje de la historia, Cristo Jesús. Cristo Jesús, su correcto. Ministerio, su amor, su capacidad de mostrar lo que Él y solo Él conoce, que es el Padre. Y luego, esa característica de obediencia de sus seguidores al creerle lo que Él dijo. ¿Qué dijo Él? Me tengo que ir para poder estar con todos vosotros. Y luego se fue y dijo, y estaré con todos vosotros
hasta el fin del mundo, pero entonces a través del Espíritu Santo. Pero el fíjense, segundo elemento, Gustavo, el sí, segundo, el primero Cristo y el segundo el Espíritu es Santo. el Espíritu Santo, El que totalmente. hizo la movilización de todo el poder de Dios. Totalmente de acuerdo. Ahora, centrémonos, ¿qué fue lo que hizo extraordinario a Jesús? Porque si dijéramos, lo hizo sus predicaciones, hubo otros fundadores de religiones que fueron extraordinarios. Confucio, Mahoma, bueno, otros que tuvieron predicaciones súper atractivas y muy sabias. Y oraciones largas. Y sí, correcto. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo que le dio tanto poder a la iglesia? Vencer a la correcto. muerte. Bueno, uno de esos es el que todos los demás fundadores de religiones se le conocen las tumbas. Murieron y están en sus tumbas, hechos polvo. Es que pero dice Cristo que Jesús no. La muerte no pudo agarrar al creador, ¿no? Al creador de la vida. Así Él es. es la esencia de la vida. Entonces la muerte no pudo atraparle más allá del plan que ya estaba diseñado, ¿no? Pero fíjense que la muerte le exaltó a Cristo y le dio esperanza al creyente. Y en una sociedad de esclavos, porque los primeros creyentes eran de la clase baja la mayoría, esclavos, le dio impulso y poder a esa fe del nuevo creyente en los tiempos de Pablo, fue precisamente la exaltación de Cristo y el poder para vencer la muerte. Bueno, otro elemento. Bueno, aparte de la muerte, ha encomendado al Espíritu Santo a continuar su ministerio. Es decir, ningún líder ha podido, ni siquiera Carlomagno, el gran conquistador, logró dejar su reino en manos de nadie, se dividió y se atomizó porque no había un perfil que se pareciera a él. Sin embargo, Jesús... Y lo mismo Alejandro. Exacto, y todos los grandes líderes fueron una pincelada de luz, mientras que Cristo hizo un ministerio, fundó una iglesia, reconociendo al Padre, y luego deja como encargado del ministerio suyo a su hermano, digámoslo así, el Espíritu Santo. Y allí es donde vemos el protagonismo porque del Espíritu Santo, el vicario de Cristo. Y quiero insistir, el auténtico vicario de Cristo, el Espíritu Santo. Uh-huh. Los que están viendo saben que hay un falso vicario de Cristo. Pero el Espíritu Santo aquí es identificado por Cristo como el auténtico vicario de Cristo. ¿Qué es lo que hace el vicario de Cristo? Darle poder, empoderar a la iglesia a través de su presencia. Es decir, la iglesia sin el Espíritu Santo no hubiera tenido esos alcances y ese crecimiento tan exponencial. Ni tendrá esos alcances. Allá quiero llegar. Si no se llega a allá ese quiero punto. llegar. Enrique, ¿qué sería una iglesia con mucho dinero, muchos talentos humanos, entre comillas, pero sin el Espíritu Santo? Bueno, pues todas estas grandes cosas a veces que nosotros tenemos en nuestra cabeza, y voy a hacer esto. Sería una corporación. Y prometo hacer esto, y prometo hacer lo otro, y yo, Señor, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero al final, si no es el Espíritu Santo el que te da esa fuerza, te da esa firmeza, esa constancia, los proyectos de los seres humanos se diluyen en la nada, claro. ¿no? Y muchas veces, ¿quién de nosotros no ha prometido muchas veces, ay, voy a corregir esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Si nosotros no ponemos nuestro corazón en manos de Dios, no tenemos nada que hacer, somos perdedores, y sin embargo, pues a través del Espíritu Santo somos vencedores también, ¿no? Y Él está a diario y constantemente a través de nuestra conciencia diciéndonos qué está bien, qué está mal, corrigiéndonos y diciéndonos, oye, y eso lo tiene todo el mundo, eso es importante saberlo, no solo los creyentes. Las personas que creen en otras cosas, porque como decía un amigo mío, todos somos creyentes, unos creemos en unas cosas y otros en otras, ¿no? Los que creen en otras cosas también, en ellos trabaja el Espíritu Santo y les está llamando a corregir cosas y a corregir errores, No nos olvidemos. Y a mantener el orden en el mundo. Gustavo, yo creo que la Biblia nos ayuda mucho. En el capítulo 1, en el 17, del 17 al 19, presenta a Jesús de una manera no rimbombante, pero sí poderosa este concepto. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, el Padre de gloria, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y el 19 termina diciendo, y cuál de la super preeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza, la del Espíritu Santo. Así es, bueno, les invito a hacer una especie de comparación, un ejercicio. Una iglesia sin el Espíritu Santo sería una corporación cualquiera. Y podría tener cierto éxito como algunas corporaciones tienen éxito, corporación o entidad o como una empresa llamada una Google. Empresa, Sí, una empresa. Google Corporation. O una ONG, vamos a decir, Sí, ¿no? sí, Iglesia Corporation. Incluso Okay. con buenos fines. Es correcto, sí. ¿Qué sería? Con mucho dinero, muchos recursos y talento humano. Pero no tendría la trascendencia salvífica. Claro. No tendría la trascendencia de transformacional que tiene la iglesia bajo el Espíritu Santo. Y no sé si la pregunta que voy a haceros es una pregunta que no debería hacerla aquí en público, pero ¿podría la iglesia marchar sin el Espíritu Santo? Y podría ver algunos crecimientos, algunos logros sin el Espíritu Santo. Yo pienso que sí, Gustavo. Sí, podría. Y de hecho experimentamos probablemente Hay muchas. una sensación muy parecida, no solo en otras iglesias, probablemente en nuestra propia iglesia. En nuestra propia iglesia. Pero sí. Jesús lo dijo que era profético y que sería así. Y yo recuerdo la imagen de los apóstoles en el siglo I, cuando estaban en pleno apogeo del cristianismo y Jesús les dijo aún, me voy, pero ustedes no salgan de Jerusalén. Y los dejó encerrados. Y no salgan hasta que no llegue. Hasta que, yo les digo cuándo. ¿Y cuándo fue que el Espíritu Santo pudo llegar a ellos y empoderarlos? Y déjame decirte que hay una segunda oportunidad para este pueblo. Hoy también nos sentimos a veces faltos de poder. Y pronto el Espíritu Santo hará un segundo Pentecostés en la tierra. Y ahí entonces podremos verdaderamente decir que podemos llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mientras tanto seguimos ejercitándonos porque cumpliremos la misión con algo de fuerza y algo de poder que tenemos, pero vendrá un momento en que tendremos mucho poder, Gustavo. Sí, efectivamente. Bueno, Aquí esa es la hace promesa que hay. Sí, bueno, sí. entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Veo que no me dejaste solo en esta apreciación, porque una iglesia efectivamente, Enrique, sí puede avanzar, puede tener algunos logros, pero serán logros humanos y no pasarán de aquí de la tierra. Sí. No habrá transformaciones espirituales, ni habrá feligreses preparados para el reino de los cielos, a menos de que el Espíritu Santo sea el que guíe a esa iglesia. Y me gustó ese llamado, esa preocupación de Carlos de que la iglesia tiene que experimentar la percepción del Espíritu Santo y experimentarla de una manera tangible. No de una manera así teórica, sino evidente. Y cuando eso ocurra en la iglesia, estemos seguros que habrá transformaciones como la hubo en la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Éfeso impactó. Entonces, gracias al Cristo, a un concepto cristocéntrico de la salvación y a un concepto, digamos, neumatológico o del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Es importante también remarcar, ¿no?, que para ser partícipes de ese poder, ¿no?, que tuvo la resurrección y de ese poder que tiene Dios, tenemos que ser dóciles, ¿no? Tenemos que tener el corazón abierto a que el Señor trabaje en nosotros, ¿no? El Espíritu Santo que trabaje en nosotros, porque, como he dicho, el Espíritu Santo, Dios trabaja en todas las personas. Dentro de las iglesias, fuera de en todas las personas. Y unas personas son más dóciles y otras personas son menos dóciles. Y tenemos que ser dóciles y ablandar nuestro corazón para que verdaderamente ese poder pueda hacerse efectivo en nuestras vidas, ¿no? Y podamos ejercitar verdaderamente la labor que Dios nos encomienda, ¿no? Ahora, si nosotros nos enrocamos y nosotros nos negamos y buscamos excusas y pues el Señor es poderoso, pero ante eso, pues la verdad es que se encuentra con una puerta cerrada, ¿no? Significa entonces que el Espíritu Santo
debe resucitar a algunos o a muchos miembros de iglesia? Gustavo, yo creo que el gran hallazgo que encontramos en Efesios es un sí rotundo. Es un sí rotundo. Es un sí rotundo. Es correcto. El Espíritu Santo, que ha sido la joya de la corona en el ministerio de Cristo después de su partida, es lo que requerimos hoy. Es decir, es la era del Espíritu Santo. Es la era del Espíritu Santo, Sí, es su ministerio, es correcto, que es sí, señor. la continuación del ministerio de Cristo. Es correcto. Entonces sí, es correcto que muchos necesitan o necesitamos una resurrección, una intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, de tal manera que, por un lado, experimentemos el gozo de la salvación y, por otro lado, impactemos al mundo. Hay una parte de la lección de esta semana que habla de este tema. Dice, Cristo sobre todos los poderes. Uh-huh. Porque al final esta semana la idea de un Dios poderoso, del poder de Cristo exaltado, tiene que quedar clara. Cristo está por encima de todo. Dios está por encima de todos los poderes. Y a veces poderes que el ser humano en su orgullo y en su creerse autosuficiente cree que es capaz de controlar ciertos poderes que no le quieren hacer bien, ¿no? Y sabes, Enrique, y nos encontramos en desventaja. Yo yo ¿cómo vamos a luchar contra ese ángel que un día fue de luz, que se llamaba Lucifer, Satanás, que es un ángel poderoso con todo su ejército, que son seres creados en la absoluta perfección, que vivieron durante mucho tiempo y sin embargo perdieron el norte. Y perdieron el norte, y nosotros pensamos que por nuestras propias fuerzas y por nuestros propios esfuerzos somos capaces de vencer a esos poderes, y la palabra de Dios y la Escuela Sabática nos dice, Cristo es el que está sobre esos poderes, y si nosotros nos agarramos de su mano, vamos a ser capaces de enfrentarnos a esas peleas, pero si vamos por nuestra cuenta, lo siento, pero estamos perdidos. De allí que la Iglesia necesita, por encima de los poderes de los grandes líderes que sin duda hay en la Iglesia, darle preeminencia y exaltación al poder de Cristo y del Espíritu Santo dirigiendo a su Iglesia. Hay que reconocer a los talentos que tenemos, pero por encima de eso, reconocer la necesidad que tiene la Iglesia de una intervención más directa y personal del Espíritu Santo en nuestros líderes y en cada uno de los miembros sencillos como nosotros. Sí, Gustavo, y cada uno de nosotros tiene ese compromiso, porque el poder que hay en la tierra está repartido, mal repartido. Hay unos con mucho poder, otros con poco poder, otros sin nada de poder. Pero en la Biblia es clara que todos los cristianos, todos los hijos de Dios, podrán acceder, todo el que quiera puede acceder al poder de Dios. Sí, Enrique, de manera gratuita, totalmente gratuita, al poder verdadero. ¿De qué? De ser transformados, que es el primer paso. Porque en algunos momentos se ha hablado de gente con un carácter fuerte, y es claro que en la Biblia la persona más poderosa sobre la faz de la tierra es la que tiene el control de sus emociones, por ejemplo. Algo que solo puede dar el Espíritu Santo, que solo el Espíritu Santo puede entregar como poder al ser humano. Y trabajar en ciertos planos que nosotros no somos capaces de... Y tampoco asociarnos a ese tipo de riesgos, ¿no? Es curioso... Por ejemplo, en la brujería, hace poco a mí, en algún momento, no puedo contar la historia, es muy larga, pero en algún momento alguien se me acercó y me dijo que me había hecho un trabajo de brujería. Y que yo quién era, que qué pasaba conmigo. Yo le dije, mira, yo me asusté porque me pusieron los pelos de punta y le dije, yo no soy nadie, lo único es que yo creo en Dios. ¿Tú me hiciste algo? Me dijo, sí, pero tengo un problema grave, ¿cuál? Se me devolvió. A ti no te entra nada. Y yo le dije, gloria a Dios, porque eso es una respuesta. Puedo hacer algo por ti, y lo invité a orar. Y al tiempo quemamos sus libros también, unos libros de brujería en la ciudad de Cali, Colombia. Quemamos unos libros, era un indígena y quería quedarse con mi esposa y no le entra la brujería a un cristiano. Así de sencillo. Fíjate, en otro ámbito de experiencias, yo sí que soy consciente, por ejemplo, de que en los últimos tiempos hay ciertas filosofías que hacen mucho hincapié en la capacidad del ser humano de superación, de ser perfectos, que utilizamos un 5% y presenta al ser humano como capaz de afrontar todos los retos de cualquier tipo. Y hay muchas filosofías y además con un gran número de seguidores que invitan a pensar que el ser humano es capaz de todo.
y que es poderoso, ¿no? Y sin embargo aquí nos está diciendo la palabra de Dios que tenemos que ser humildes y que si nuestro carácter queremos cambiarlo y queremos ser capaces de hacer muchas cosas y sobre todo de hacer el bien, pues sin duda alguna tenemos que estar agarrados del gran poder que es Cristo, ¿no? Que es lo que nos invita a la lección de esta semana. Es posible que la vida cristiana de algunos o de pronto suya o nuestra esté teniendo una rutina, estemos llevándola así de una manera plana, que no pasa nada, como decimos, que solamente nos hemos conformado con las formas, con asistir a la iglesia y cumplir algunos rituales, algunas formas de la vida cristiana, pero en lo más íntimo de tu corazón sientes que debe cambiar ese estilo. Por eso quiero invitarte para que le des cabida, y yo mismo me invito para darle cabida al Espíritu Santo de tal manera que haga la diferencia, que marque la diferencia. Y que otros lo puedan ver, claro, y que otros lo nosotros, puedan ver, que no si sea algo teórico allí, mental, no, sí, al que final, se evidencie, se lo que hemos dicho al exteriorice. principio, podemos estudiar todo lo que queramos, pero si luego al final tenemos a alguien a nuestro lado que está sufriendo, que tiene problemas y no somos capaces de demostrar que el Señor es poderoso también para restaurar esos corazones rotos, pues en el trabajo no lo estamos haciendo así bien. Así es, y como dice la misma promesa, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Puede ser que tu vida cristiana no tenga sentido, se haya convertido en una rutina, pero si le damos cabida al Espíritu Santo obrando en tu vida, en mi vida, ten la seguridad que tendremos poder. Y ese devenir y ese quehacer diario de tu experiencia cristiana será significativa y de impacto hacia los demás. Bendiciones para todos.